Continuamos en Málaga TV y ahora en los siguientes minutos en el espacio Somos Solidarios vamos a hablar de Bomberos Sin Fronteras, de esta ONG que tiene también delegación, una ONG a nivel nacional, pero que también tiene delegación aquí en Málaga y además desde hace bastantes años. Vamos a saludar a los representantes esta tarde de esta asociación en nuestro plató, a María García y a Lorenzo Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de vuestra organización, que siempre, cuando escuchamos la palabra Bomberos Sin Fronteras, siempre nos viene a la mente pues intervenciones en terremotos, en desastres, en inundaciones. Yo sé que habéis estado, por ejemplo, en tifones, estuvisteis en Haití, en Turquía, en ese famoso, desde hace años, ¿no? Ese famoso terremoto de Turquía también fueron Bomberos Sin Fronteras de Málaga a socorrer, a ayudar a los damnificados. Pero la asociación no nació en Málaga, creo que nació en Valencia, ¿no? Cierto, la asociación nace en Valencia por un proyecto que los compañeros de Valencia quieren ser a la zona de Mauritania, con un vehículo antiguo que rescataron de un desguace prácticamente de bomberos. Sí, un antiguo camión de bomberos. Sí, un antiguo camión de bomberos, Majiru, que es una marca conocida dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y pues entonces hicieron un proyecto en Mauritania de entrega de alimentos, juguetes, medicina, y surgió como un proyecto a nivel muy local de Valencia, y a raíz de ahí pues empezaron estos compañeros a plantearse que, bueno, que por qué no organizaban algo más, ¿no? Y un poco de ahí nace la inquietud de la parte cooperativa de lo que es nuestra ONG, que después ya trabaja o se abre a otros ámbitos de actuaciones también, ¿no? O sea, que no solo es intervención en desastres. No, no solo eso. Nosotros tenemos 3 pilares básicos en nuestra ONG. Una es la intervención directa en catástrofes, otra es la cooperación en el desarrollo y la tercera es sensibilización. En base a esos 3 pilares nosotros movemos nuestros proyectos. Entonces podemos tener intervenciones, como bien has dicho, intervenciones en terremotos, en catástrofes, como fue por ejemplo el de Nepal, Haití y todo este tipo de intervenciones directas para hacer rescate y trabajos in situ en el momento de la catástrofe, como cooperación al desarrollo. En la postemergencia, por ejemplo, pues la instalación de plantas potabilizadoras, la ayuda y la cooperación al volver a desarrollarse esas economías que se quedan muy deprimidas después de ese tipo de catástrofe, y al mismo tiempo también hacemos campañas de sensibilización, ¿de acuerdo? Dentro de la cooperación también hacemos cooperación con aportes de materiales, formación para bomberos, servicios de bomberos de otros países que tienen mucho déficit formativo y mucho déficit en materiales. Y la sensibilización sí que la hacemos más a nivel local. Campañas en colegios, campañas de sensibilización a nivel nacional, colaboramos con otras entidades para visibilizar determinadas cuestiones relativas a nuestra profesión, evidentemente, pero sí que abarcamos bastante terreno. Os estoy mirando en vuestros polos y ahí vemos ese camión de bomberos que sirvió de imagen para arranque de esta ONG en Valencia, ¿no? Y que llegó pues a Málaga, me imagino que ya hace bastantes años. Por cierto, desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a Miguel Rey, a un compañero vuestro, que en este caso le hubiera gustado venir, pero está de viaje, ¿no? Pero desde aquí, yo creo que uno de los bomberos sin fronteras más conocidos, ¿no? de Málaga. Yo creo que ya está jubilado, pero sigue vinculado a la ONG, a la Asociación Bomberos Sin Fronteras. Bueno, tenemos por ahí, compañeros, imágenes de la página web de esta asociación y también fotografías de distintos trabajos, ¿no?, que realiza, ¿no?, desde intervención en catástrofes hasta también, por ejemplo, esa formación que realizáis en países pues menos desarrollados o distintos programas de cooperación al desarrollo. Bueno, ¿qué os motiva, no? Porque vosotros tenéis vuestro trabajo como bomberos aquí en Málaga, y ¿qué os motiva a dedicar una buena parte de vuestro tiempo a este lado pues más altruista? Bueno, yo creo que la profesión de bombero es una profesión muy vocacional, de ayuda, de servicio público, pero no os quedáis ahí, sino que vais más allá y decís, no, aparte en mi tiempo libre voy a dedicar unas horas a ayudar a los demás a través, en este caso, de la ONG. Exacto, pues, hombre, yo me imagino que a Lorenzo pues le pasará como a mí. A nosotros nos motiva el hecho de que primero nuestra vocación profesional está muy fácilmente identificada, muy encauzada, y luego la capacidad que en un momento dado vemos que podemos aportar en otras circunstancias en las que simplemente el hecho de tener cierta formación o cierta conocimiento a lo mejor, y que con poco podemos hacer mucho en otros sitios donde no tienen nada, ¿vale?
Claro. Incluso desde aquí, cuando nosotros a nivel nacional gestionamos una catástrofe en el primer mundo, todo es mucho más fácil. Las estructuras son mucho más fuertes, en caso de terremoto, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. La sociedad está mejor instaurada, los servicios sanitarios, los servicios de emergencia. La respuesta es más rápida, más inmediata, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese tipo de países, cuando nosotros, con la profesión que tenemos, vemos que quizá el aporte de nuestra profesionalidad puede aportar algo, pues entiendo que es algo que te motiva porque dices, bueno, no aporto, no sacrifico tanto tiempo, pero creo que puedo aportar bastante. Y en vuestro caso, por ejemplo, cuando tenéis que hacer una intervención o os apuntáis voluntarios a intervenir en un desastre, pues hemos mencionado Haití, hemos mencionado distintos lugares del mundo que han sufrido, pues bien un terremoto, una inundación, un tifón. ¿Son a costa de vuestras vacaciones o en ese caso, por ejemplo, Bomberos os permite, ¿no? Os deja pues unos días, en lugar de estar aquí en Málaga trabajando, estáis allí destinados? Bueno, esto depende de los convenios que tengamos a nivel personal con nuestra empresa. Sí. Nosotros concretamente pertenecemos al Consorcio de Bomberos de Málaga. Diputación en este caso. Diputación en este caso. Y entonces, pues lo mismo que nosotros y otros compañeros, pues si tenemos convenio hecho con las empresas, hay instituciones que convenian con nosotros el dejar ciertos días al año libres para esos cooperantes cuando tengan una emergencia. Son receptivos en ese sentido. En ciertas instituciones, sí. En otras, pues a base de pedirle un favor a un compañero que te cambie la guardia, quitarte días de vacaciones, o sea, que tenemos un poco, el abanico es amplio. ¿No? El abanico es amplio. ¿Y el ciudadano de a pie puede colaborar con Bomberos Sin Fronteras de alguna forma? Porque claro, nosotros ir a rescatar, a apagar fuego, esas cosas no, eso los profesionales. Pero decíais que, hombre, lógicamente, me imagino que un viaje, por ejemplo, de avión, todo eso tiene un coste, ¿no? Cuando tenéis que intervenir rápidamente en un desastre, de alguna manera os tenéis que tener unos fondos, ¿no? El particular, el ciudadano de a pie, ¿cómo puede colaborar con Bomberos Sin Fronteras? Bueno, pues por un lado está el hacerse socio de Bomberos Sin Fronteras a través de su página web y puedes hacer una colaboración haciéndote socio simplemente. Sí. Y luego, por otra parte, pues en determinadas ocasiones sí que hemos tenido aportaciones que son específicas para determinados proyectos. Nosotros durante el año pasado, cuando se inició la pandemia, desarrollamos un proyecto también de pantallas de protección al principio de la pandemia. ¿Vale? Eran pantallas de protección facial, el personal sanitario estaba muy escaso de materiales en esos inicios, había muchísima transmisión del COVID, casi toda la transmisión se centraba en los grupos de emergencia, en hospitales, personal sanitario, servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque nadie sale a la calle, estábamos todos confinados, pero la transmisión era enorme. Entonces, en ese momento el proyecto real lo teníamos que tener aquí, en Málaga, y hicimos ese proyecto. Y para ese proyecto en concreto, pues sí que hicieron aportaciones, cada persona individualmente, la que quiso hacer a través de la página web, para ese proyecto en particular, y luego grandes colaboraciones, ¿no? Como hizo, por ejemplo, la Universidad de Málaga, a través de la Cátedra de Emergencia, a través de nuestro amigo Jesús Miranda, nuestro mismo servicio, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Dorsal Ship, que es una iniciativa que hicieron una carrera solidaria también, hicieron una aportación enorme también y nos ayudaron un montón. Y a raíz de esas aportaciones específicas para ese proyecto, pues pudimos distribuir en los primeros momentos, que era cuando era súper necesario, un material que era súper fundamental para proteger a nuestro personal sanitario y de emergencia. Casi 4.000 pantallas distribuimos el año pasado, de alta calidad, de alta visibilidad para personal sanitario. Necesitaban tener una protección que también ofreciera calidad en el servicio al paciente. ¿En vuestro caso habéis estado en alguna emergencia internacional? Sí. ¿Sí? ¿En cuál? La última, Nepal. La última que estuvimos, el terremoto de Nepal. El terremoto de Nepal, pero sí. hemos estado también en Haití, en Guatemala, en Perú, Mauritania. Tiene que ser ahí fuerte. Bueno, vosotros estáis curtidos, me imagino, y veis muchas cosas fuertes, ¿no? Aquí en vuestra ciudad, de intervenciones a veces más delicadas, algunas veces pues acudís a lo mejor a fuego donde algunas veces podéis salvar a las víctimas, en otros casos pues no es posible. Pero cuando tú llegas a un desastre y sabes que vas a estar a lo mejor 10 días, una semana, y das lo mejor de ti, estás aportando tu profesionalidad en un desastre, en una catástrofe de una gran magnitud. Y cuando te llegan ya los últimos días, las últimas horas para regresar aquí a tu país, ¿qué sensación se te queda? ¿Que quieres volver? ¿Quieres volver?
Sí. ¿Sientes que eres necesario allí? Continuar la tarea. Y quieres continuar. Eso tiene que ser duro, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí puedo ayudar y tengo que regresar sabiendo que hay gente que me necesita todavía. Es posible que pueda ayudar. Hombre, es verdad que nosotros, por ejemplo, lo que es la primera intervención en emergencia, nosotros cuando partimos para un sitio donde ha habido una catástrofe, siempre partimos con una fecha aproximada de trabajo en la primera intervención, que suele ser 5 días, 7 días, que es la fecha en la que más o menos podemos encontrar personas con vida. Sí. A partir de ciertos días ya, conforme van pasando los días y la hora, el nivel, la posibilidad de encontrar va decreciendo muy grande, de una forma muy grande, ¿no? Exponencialmente. Entonces, en esa primera intervención, nos hemos concienciado a dar lo que tengas que dar, porque además tenemos que llevar un equipo que seamos totalmente independientes del sitio donde vayamos a trabajar. Llevamos nuestra agua, nuestra comida, nuestra tienda de campaña de dormir, toda la logística, porque no podemos depender de un país o de una ciudad en la que ha sufrido un terremoto. Y los recursos a lo mejor allí son muy limitados. Y la mayoría de las veces no lo tienen, claro. Oye, en Málaga, ¿cuántos compañeros vuestros están también siendo miembros de vuestra asociación de la ONG Bomberos Sin Fronteras, aproximadamente? Ahora mismo me has pillado, no sé exactamente no sé el dato, exactamente pero la por qué. delegación de Málaga es posible que esté contando entre 25 y 30 miembros hoy por hoy. Bueno, un número importante, ¿no? Sí, es un número importante. Porque tú piensas que las contingencias, los equipos que salimos en la emergencia tampoco pueden ser enormes. Necesitamos lo que dice Loren, autonomía. Tenemos que tener autonomía en un país en el que la infraestructura no existe, ni las carreteras ni nada, y autonomía siendo un equipo relativamente pequeño, no puede ser un equipo gigante. Claro. Entonces realmente de 25 a 30 personas solamente de la delegación de Málaga podrían salir 3 salidas perfectamente. Sí, porque nosotros normalmente, en intervención, dependiendo qué tipo de salida sea, pues estamos hablando entre 8, 12 personas como máximo en una salida constituida por unidad canina, unidad de rescate, que todos participan en rescate, unidad médica, llevamos también nuestro personal sanitario, una unidad de escucha con geófonos para la localización de las personas que están sepultadas bajo los escombros, o sea que es una unidad muy compacta pero multidisciplinar. Oye, tenemos que dejarlo aquí, pero animamos a nuestros espectadores a que se metan en vuestras redes sociales y especialmente en la página web de Bomberos Sin Fronteras y que, si podéis, pues también contribuyáis con algún donativo, haciéndose socio también, pues con la labor que realizáis desde Bomberos Sin Fronteras. Muchas gracias a los dos por venir al programa. Muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias.